No nos perdamos entre lo que es y lo que quién sabe qué será. Lo electoral es lo de hoy. Y hoy necesitamos saber y entender con precisión acerca del tema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Crónicas del Proceso 2024. Conduce Mauricio del Toro Huerta, secretario instructor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos de vuelta en Crónicas del Proceso 2024, un espacio de comunicación para la ciudadanía en el cual personal jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expone las principales claves para entender de manera sencilla los temas más relevantes en materia electoral. Mi nombre es Mauricio del Toro Huerta y en esta emisión hablaremos sobre el dictamen relativo a la calificación jurisdiccional de la elección presidencial. Acompáñanos. Estamos en la etapa de impugnaciones de la elección presidencial, conocida también como etapa de cómputo final y calificación o validación de la elección. En términos generales, por ejemplo, siguiendo el diccionario panhispánico del español jurídico, la calificación de una elección es un acto jurídico a través del cual la autoridad competente determina si las diferentes etapas del ciclo electoral de un proceso electoral se respetaron los principios constitucionales y legales que deben imperar en una elección democrática o si por el contrario se cometieron irregularidades que afectaron los bienes jurídicos, principios y valores que las rigen, los cuales, de resultar determinantes, afectan su validez. En México, a partir de la importante reforma del año 1996, se abandonó el sistema de calificación política implementado desde la Constitución de 1917, en el cual la Cámara de Diputados se erigía en colegio electoral para calificar la elección presidencial, y se estableció, por medio de dicha reforma, un sistema de calificación jurisdiccional de la elección a cargo de la Sala Superior del Tribunal Electoral como órgano especializado del Poder Judicial de la Federación en la materia electoral. Con este nuevo modelo de calificación jurisdiccional se puso énfasis en la juridicidad del procedimiento, lo que significa que la validez de la elección se realice por criterios jurídicos y no políticos y que se haga por una instancia independiente e imparcial, lo que fortalece también el sistema de división de poderes con el objeto de contribuir a la legitimación del sistema político y a la confianza de la ciudadanía a través de la transparencia de sus procedimientos, la previsibilidad de sus criterios y la coherencia de sus resoluciones. Con este modelo se han calificado al momento 4 elecciones presidenciales, desde la elección del año 2000 y posteriormente las elecciones de los años 2006, 2012 y 2018 y ahora nuevamente en 2024. En las últimas 2 elecciones se ha integrado un expediente de la elección presidencial y se ha elaborado un dictamen sobre el cómputo final y la declaración de validez de la elección presidencial y de presidencia electa. Así, una vez resueltas las impugnaciones presentadas por los partidos políticos, coaliciones o sus candidaturas, y atendiendo en su caso a las modificaciones de los cómputos distritales derivados de la anulación de la votación recibida en algunas casillas y resueltos los planteamientos y juicios sobre la pretensión de nulidad de la elección, la Sala Superior estará en condiciones para realizar el cómputo final de la elección presidencial y, en su caso, hacer la declaratoria de validez de la elección y de presidenta o presidente electo. De esta forma, podemos constatar que la etapa de calificación de la elección implica diferentes tipos de pronunciamientos: los vinculados con los medios de impugnación en contra de los resultados de los cómputos distritales o con la validez de la elección, y aquellos relacionados con el dictamen sobre el cómputo final, la declaratoria de validez de la elección y de presidencia electa. De esto hablaremos en un momento, pero antes un mensaje promocional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Regresamos. ¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Estamos de vuelta en Crónicas del Proceso 2024 para hablar del dictamen de calificación jurisdiccional de la elección presidencial.
el cual se conforma por 3 determinaciones distintas pero interdependientes. La primera, por el cómputo final de la elección a partir de los resultados de los cómputos distritales, considerando en su caso las modificaciones derivadas de los recuentos de la votación o de la declaración de nulidad de la votación recibida en determinadas casillas. La segunda, una vez realizado el cómputo final, la declaración de validez de la elección, la cual implica la valoración del proceso electoral de manera integral para verificar el cumplimiento de los principios constitucionales, convencionales y legales que rigen las elecciones democráticas, concebidas como elecciones libres, auténticas y periódicas a través del sufragio universal, libre, secreto y directo. Ello se hace a partir de la constatación de la realización de todos los actos y procedimientos que conforman las etapas de preparación de la elección, de jornada electoral y del periodo postelectoral de impugnaciones para estar en posibilidad de hacer, en su caso, la declaración de validez de la elección. Para ello se consideran las actividades realizadas por el Instituto Nacional Electoral respecto a los diferentes actos relacionados con las etapas de preparación del proceso electoral y de la jornada electoral, así como de la etapa de escrutinio y cómputo de la votación en las casillas y en los cómputos distritales. Recordemos, aunque sea someramente, que durante la preparación de la elección la autoridad electoral lleva a cabo una diversidad de actos fundamentales para el desarrollo regular de las elecciones. Tales actos se rigen por los principios fundamentales de conservación de los actos válidamente celebrados, de la definitividad de las etapas electorales y de la firmeza de las resoluciones y sentencias de las autoridades electorales. Entre tales actos están, por ejemplo, la conformación y validación del padrón electoral y la configuración de la lista nominal, así como la lista nominal de electores en el extranjero. La selección, capacitación y definición de las personas que integrarán las mesas directivas de casilla, la designación de capacitadores y asistentes electorales, así como la acreditación de observadores electorales y visitantes extranjeros, la validación de las plataformas electorales de los partidos, el registro de convenios de coalición, candidaturas comunes en su caso, así como el registro de candidaturas independientes y el registro de las candidaturas de los propios partidos y coaliciones. Para efecto del desarrollo de la jornada electoral, destacan, por decir solamente algunos de ellos, el diseño y la impresión de las boletas electorales y de la documentación electoral, la determinación de los lugares para la instalación de los centros de votación, la preparación para la emisión y recepción de la votación desde el exterior, así como los procedimientos de votación anticipado para personas con discapacidad o en situación de prisión preventiva. Asimismo, se deben considerar las principales incidencias, recuentos de votación, las condiciones de la contienda y la participación de la ciudadanía en la elección. De la misma forma, al momento de analizar la validez de la elección, se da cuenta del desahogo y los resultados de los procedimientos y medios de impugnación relacionados con la elección presidencial. Posteriormente, se hace la revisión y calificación de los requisitos de elegibilidad para ser titular de la presidencia de la República, como son tener más de 35 años, ser ciudadano o ciudadana mexicana, hijo o hija de padre o madre mexicanos, tener un modo honesto de vivir y estar en pleno ejercicio de sus derechos político-electorales. Lo mismo que tener residencia en el país al menos durante 20 años y durante todo el año anterior a la elección. Asimismo, son requisitos de elegibilidad no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, ni estar en servicio activo en el caso de pertenecer al ejército 6 meses antes de la elección, no ser titular de alguna secretaría o subsecretaría del Estado, de la Fiscalía General o de alguna gubernatura o jefatura de gobierno al menos que se separe 6 meses antes de la elección. Tampoco se debe estar comprendido en causas de incapacidad, como son el haber desempeñado el cargo de presidenta o presidente electo popularmente o con carácter de interino o sustituto o haber asumido la presidencia provisionalmente. Finalmente, de cumplirse con todos los requisitos, lo procedente es hacer la declaración de presidente o presidenta electa y expedir y entregar la constancia de mayoría y validez respectiva. Como lo determinó la Sala Superior, para este proceso electoral corresponde a la Secretaría General de Acuerdos elaborar el proyecto de dictamen de cómputo final y, en su caso, la declaración de validez y de presidencia electa de los Estados Unidos mexicanos para someterlo a la aprobación del Pleno de la Sala Superior. Asimismo, como lo ha anunciado la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, una vez resueltos los medios de impugnación sobre la elección presidencial, se realizará el cómputo final y, en su caso, la declaración de validez y de presidencia electa el próximo 14 de agosto, para posteriormente, aprobado el dictamen, convocar a la sesión solemne de entrega de la constancia de mayoría a la persona que ocupará la presidencia de la República.
Como resulta evidente, los siguientes días serán de enorme importancia y trascendencia para todas y todos los mexicanos, pues con ello se concluye la etapa de calificación de la elección y se cierra definitivamente el ciclo electoral de la presente elección presidencial. Recordemos que México es una república representativa y que quienes nos gobiernan lo hacen a partir de la voluntad del pueblo expresada en las urnas. La renovación del Poder Ejecutivo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas y por medio del sufragio universal e igual, libre, secreto y directo, es una condición indispensable y esencial de realización y vigencia del régimen democrático que mandata nuestra Constitución. El dictamen de la calificación jurisdiccional de la elección y las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son documentos históricos que nos ayudan a comprender las dinámicas de los procesos político-electorales y valorar el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. Por eso, es importante consultar la información que, atendiendo a los principios de transparencia y rendición de cuentas, está disponible en la página electrónica del Tribunal Electoral www.te.gov.mx, donde se encuentra el micrositio de la Comisión Especial para las Impugnaciones de la Elección Presidencial, así como la jurisprudencia del Tribunal y la información relevante sobre el quehacer del propio Tribunal y sus diferentes salas. Recordemos que las democracias requieren demócratas y la participación es la mejor forma de construir ciudadanía activa y vigilante. Hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias por permitirnos compartir contigo este espacio. Te esperamos en la siguiente emisión de Crónicas del Proceso 2024. Síguenos y hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó Crónicas del Proceso 2024. Gracias y hasta la próxima. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.